Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este jueves 11 de agosto. Bueno, comienzo con nuestro primer bloque de entrevista del día de hoy. Si no me equivoco vamos a tener 3 entrevistas, por lo menos eso lo tenemos pautado. En este primer bloque tenemos la presencia de Jesús Pérez León, ciudadano cubano residente en el Ecuador, quien ha solicitado el derecho a la réplica en relación a declaraciones emitidas en una entrevista que le hiciera al canciller de la República, Guillaume Long, y que tiene que ver con el tema de la situación de los ciudadanos cubanos que fueron deportados hacia Cuba. Bueno, para comenzar, primero los saludos Jesús Pérez, muchas gracias por estar acá, va a tener oportunidad de su derecho a la réplica. Quiero invitarlo a que veamos las declaraciones del canciller de la República para luego venir al derecho a la réplica. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo no? Veamos entonces la declaración del señor canciller de la República. El tema de los cubanos, también ahí ha habido mucho engaño y mucha desinformación. Yo creo que ha sido tratado con bastante ligereza por parte de algunos medios de comunicación. Los señores cubanos que estaban acampados aquí no estaban pidiendo quedarse en Ecuador. Nosotros tenemos más de 50.000 cubanos viviendo en el Ecuador, los hemos acogido y han llegado además en los últimos años, la mayoría de ellos los hemos acogido, están insertados en nuestra sociedad, en nuestra economía, muchos de ellos prestan servicios muy importantes y participan en la economía de nuestro país. No es un problema con la migración y con los cubanos. Las personas que estaban aquí acampando, en el último caso ahora de deportaciones, estaban pidiendo al Estado ecuatoriano que participe del tráfico de personas, que sea un gobierno, un Estado coyotero. Estaban pidiendo que participe que el tráfico? Ninguno quería quedarse en Ecuador. Estaban pidiendo que se le diéramos un avión para ir a Estados Unidos. Estaban acampando frente a la Embajada de México pidiendo una visa que México no les quiso dar porque todos ilegales querían llegar a Estados Unidos de forma irregular. El Ecuador no puede participar, no puede ser copartícipe de las mafias internacionales de tráfico de personas. A ver, pero una cosa es que... Bueno, esas fueron las declaraciones del señor canciller de la República en una entrevista que se le hizo en Pensamiento Crítico, ya, si no me equivoco, hace más de 2 semanas. Jesús Pérez, ciudadano cubano, ha solicitado el derecho a la réplica. Señor Pérez, el derecho a la réplica. Buenos días y nuevamente muchas gracias por darme esta oportunidad. Para comenzar, estoy de acuerdo en algo con lo que dijo el canciller. Ha habido mucho engaño, desinformación, ligereza con todo este tema de lo que ha pasado con los cubanos hace casi un mes. Para comenzar, ha habido desinformación, los cubanos fueron desalojados ilegalmente. Los cubanos tenían un permiso dado por el municipio de Quito hasta el día 9, con derecho a renovarse, y fueron desalojados violentamente en la madrugada del día 6. Los cubanos que fueron detenidos fueron llevados a flagrancia. Hubo 4 niños que estuvieron detenidos casi 48 horas. Se pidió un habeas corpus el miércoles a las 4:30 que debía haberse hecho la audiencia el jueves y se vino a hacer a los 6 días. Los abogados no tuvieron contacto con los detenidos en ningún momento. O sea, ha habido sí mucha desinformación y el pueblo ecuatoriano necesita saber muchas cosas de las que han pasado. El canciller también dice que todos estaban irregulares. Eso no es cierto. Por eso es que solamente detuvieron a 151 personas, que de ellas fueron deportadas 121. Muchos estaban regulares en este país. Muchos son profesionales que no han podido legalizar sus títulos porque cuando han ido al CNC no se ha podido hacer esa comprobación en Cuba. A muchos se les ha dado la oportunidad de una visa de trabajo, pero la misma tiene un alto costo y necesitan hacer un contrato de trabajo y no lo pueden hacer porque no están regulares, o sea, es algo inconsistente ahí. Entonces, casi de las personas que estaban en el Apolito ese día, había casi un 80% que estaban regulares. Todos no estaban ilegales. El canciller también dice que estábamos pidiendo un avión. Cuando se escucha esa frase que se está pidiendo un avión para irse a los Estados Unidos, tal vez parece algo fuerte. Pero hay que saber que hace 5 meses casi que se están enviando cartas a la presidencia de la República para tener conversaciones con las altas autoridades de aquí del gobierno. Y no se ha podido lograr. Se mandó esa carta al presidente, se devolvió a Cancillería y nunca nos llamaron para conversar con nosotros. El pueblo ecuatoriano tiene que saber también que el lunes 4 se hizo una marcha y un plantón frente a la Embajada de Cuba.
El martes 5 en la noche nos sorprendimos en la emisión del noticiero cuando el canciller dio la declaración de que no se iba, de que no se iba a hacer un puente aéreo hacia México para ayudar a los cubanos. E increíblemente el canciller dijo eso en la noche, tarde-noche de ese día martes, y el miércoles a las 2 de la mañana fue el desalojo violento que se hizo con fuerzas antimotines, perros, francotiradores, autos blindados. Entonces solamente hay que sacar las conclusiones. Casi en 5 meses nunca nos llamaron, nunca conversaron con nosotros. Un día antes el canciller da estas declaraciones y el martes se hace este desalojo. El canciller también habla de que este gobierno no se puede convertir en un país coyotero, que no puede llegar al tráfico de personas. En 2 ocasiones anteriormente ya el gobierno de México autorizó el visa de tránsito, que fue lo que se dio. Y el presidente de Costa Rica y el presidente de Panamá, en 2 ocasiones ya este año, conversaron con el gobierno de México para que este nos diera, o sea, en el caso de los cubanos que estaban en Panamá y Costa Rica les diera la visa de tránsito. Esos no son gobiernos coyoteros. Esos gobiernos no se prestaron al tráfico de personas. Solamente lo que se quiso en este caso fue que el gobierno de Ecuador intercediera, porque nosotros como personas no podíamos hacer negociaciones a nivel de gobierno. Y eso fue lo que se pidió. Y eso fue lo que se le escribió al presidente varias veces, al canciller. Se trató de hablar con ellos para que dieran una declaración para que nos ayudaran en eso. ¿Algún punto adicional al derecho a la réplica, si no, para yo hacer las preguntas? También quería hablar, porque no se puso aquí, pero el canciller también habló de que en Colombia se habían deportado 2.800 cubanos. Primeramente, otros gobiernos pueden hacer cosas y eso no significa que esté bien hecho. O sea, el gobierno ecuatoriano tiene una constitución que es progresista. En lo que tiene que ver referente a la movilidad humana, es de los mejores del mundo. Hay un eslogan que es que Ecuador ama la vida. Entonces, no entendemos cómo es que ha pasado este tipo de deportación que se dice que es para precautelar y para combatir las mafias. Con esto lo que se logró es que casi 1.500 cubanos hayan huido del Ecuador y se hayan ido a Colombia, a Turbo. Y pueden ver las noticias como los cubanos se están adentrando a la selva. Hay cubanos ya desaparecidos, hay cubanos que han muerto. Hay cubanos que están sufriendo penalidades, personas con niños desesperados porque prefieren ir a la selva que volver a Cuba. Comienzo con esto último. Usted dice 1.500 cubanos que se han ido para Colombia y que algunos están se han adentrado en la selva y han desaparecido. Pero esos 1.500 cubanos, ¿de dónde salen? ¿Del Ecuador? Y si salen del Ecuador para Colombia, ¿qué estatus tenían? Muchos cubanos estamos acá. hablando de 1.500, es bastante. Sí, hay muchos cubanos que estaban aquí, otros han entrado por otros estaban países. acá, pero ¿qué estatus tenían los de acá? Muchos estaban regulares y otros no. Pero si estaban regulares y tenían la residencia y seguramente, a lo mejor, no sé si todos tenían visa de trabajo, ¿por qué se fueron para Colombia? Y hay un problema, es que no tenían la visa de trabajo. Tal vez estaban regulares porque su esposo se reguló y ella se acogió a esa regulación, pero cuando esa señora, por ejemplo, que tiene su título de doctora, va al CNCI, porque desde mayo del año pasado ya no están legalizando títulos profesionales a cubanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Antes lo hacían, ahora ya no. Antes de mayo del año pasado lo hacían. Muchos están trabajando legal. ¿Y cuál es la respuesta del CNCI para no hacerlo? Se está tratando de ver con el gobierno para que se ponga de acuerdo con el gobierno cubano, porque el gobierno cubano no legaliza entonces eso. Hay que llamar a Cuba para que Cuba diga, sí, ese título es válido. Y Cuba no da respuesta. Pero Cuba entonces se queda la callado. responsabilidad es del gobierno cubano. En este caso sí, y hemos tratado de hablar con Cancillería para que ellos traten de hablar con el gobierno cubano. Entonces esas personas están sin trabajo. Esas personas no pueden trabajar. Y desde que se ha formado esta crisis hay muchos cubanos que han sido despedidos de sus puestos de trabajo y a otros no les dan tampoco. Ahora, usted menciona que tenían un permiso del municipio de Quito y que el desalojo, si no me equivoco, fue el 6, creo que dijo, ¿verdad? El 6 de la noche. Ya, el 6. Pero la autorización del municipio de Quito, ¿para qué fecha era? Hasta el 9. O sea, era de varios días. Se dio el 1 de julio y se vencía el 9. Y ya el día anterior al desalojo se había pedido renovación para que se siguiera estando ahí en el arbolito. ¿El permiso autorizaba qué? A estar en el Parque del Arbolito. A estar en el Parque del Arbolito. Ok. Ahora, usted me dice que en el Parque del Arbolito había 2 tipos de estatus, llamemos así. Todos ciudadanos cubanos, pero con 2 tipos de estatus. Unos legalizados y otros no legalizados. Cuando me dice que ahí se deportó
¿Usted me está diciendo que se deportó a legalizados No, y no legalizados no, o solo a los no a legalizados? los no legalizados. Es decir, se respetó el estatus de legalizado. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasó con los no legalizados? Se los deportó hacia Cuba. ¿Cuál es la situación de ellos? No conocemos. No conocemos, o sea, como le dije, también se violaron derechos cuando estuvieron detenidos. O sea, le dije, estuvieron niños, estuvieron personas con enfermedades, estuvieron en flagrancia como si fueran delincuentes que no lo eran. Las audiencias, muchos jueces dijeron que no a la deportación, pero se elevó al superior, al ministro del Interior, al viceministro, y estos sí aprobaron la deportación en contra de lo que habían dicho los jueces anteriormente. Y fueron deportados a la fuerza, fueron deportados de noche, ¿Los jueces de madrugada. qué dijeron? O sea, ¿que hubo algún recurso de protección? ¿Qué? Por ejemplo, le puedo decir que casi 2/3 partes de las audiencias que se hicieron fueron a favor de los cubanos para que no hubiera deportación. Pero a favor, en las cuestiones jurídicas, lo que es a favor o lo que es en contra debe instrumentarse mediante resoluciones emitidas por los jueces. Claro. ¿Hay alguna resolución emitida por escrito en ese sentido? Claro, 81. ¿Qué dice qué? 81 resoluciones dijeron no a la deportación. O sea que esas personas debían haber salido en libertad. Es decir, lo que usted me está diciendo entonces es que las autoridades del Ministerio del Interior y la policía actuaron en contra de las resoluciones emitidas por operadores de la justicia. ¿Eso es lo que me está diciendo? Claro, ellos se basaron en una ley de migración del año 1971. Vigente, que dice que se puede elevar al Ministerio del Interior esas resoluciones y puede dársele marcha atrás. Eso fue lo que se le hizo. Entonces, ellos se acogieron a esa ley de migración de 1971, donde el Ejecutivo se fue por encima de los jueces y entonces dijo que sí se podían deportar a esas personas. O sea, legalmente lo hicieron así. Ahora, ¿cuál era la solicitud específica de los ciudadanos en situación de irregularidad en el Ecuador? En el arbolito, dice usted. Sí. Una visa de tránsito para llegar a México. Una visa de tránsito por el Ecuador. Por México. Es como si usted va a viajar a un país diferente y tiene que pedir una visa de tránsito porque hace escala el avión ahí. Entonces, en los dos casos anteriores, México dio una visa de tránsito de 3 días, los cubanos se pagaban el pasaje, llegaban a México y después a los Estados Unidos. No se estaba pidiendo que el Ecuador pusiera un avión para ir nosotros. Es decir, lo único que estaban pidiendo era que el Ecuador interceda ante México para emitir la visa de tránsito y llegar a México. Claro. Y una vez llegado a México, ¿qué? Se llega a la Porque frontera. estábamos hablando de una visa de tránsito. O sea, lo que se quería es que el Ecuador le diga a México, señor gobierno mexicano, emita una visa de tránsito para este número de ciudadanos cubanos para que puedan llegar a México y de ahí se puedan trasladar a la frontera con Estados Unidos. Ese era el tema. En Costa Rica hubo una crisis humanitaria, en Panamá hubo una crisis humanitaria en Colombia, aquí había una crisis humanitaria porque los cubanos no tenían trabajo, muchos no tenían donde vivir, tenían grandes necesidades y se quería hacer lo mismo que se hizo en esos dos anteriores países. Una visa de tránsito, llegar a México y de México llegar a los Estados Unidos. A la frontera a los Estados Unidos. Ah, sí. Ya. ¿Y en Estados Unidos qué pasaba? Porque una vez que llegan a la frontera de los tiros, la idea evidentemente la ley de era ajuste ingresar cubano a que los usted Estados conoce, Unidos. la ley de ajuste cubano que usted conoce que se le da a los cubanos. Ahora, este es un tema que tiene que ver, y con esto termino, Jesús, esto es un tema que tiene que ver porque hay el temor de que una vez que ya se regularice la relación Cuba, oficialmente me refiero a los estados de Cuba con Estados Unidos, esta ley de ajuste que menciona usted, ¿se puede ya revocar, derogar o perder su vigencia? ¿Ese es el tema? Eso puede pasar tal vez en 1 año, en 2 años, en 3, 4 años, no se sabe. Pero genera nerviosismo. En los ciudadanos, me refiero. En parte de ciudadanos sí, en muchos sí. Ya. Bueno, ¿y cuál es la aspiración? Bueno, vamos a seguir luchando por los cubanos que están aquí, intentar que los que están se puedan regularizar, mejorar la situación de ellos y vamos a esperar lo que está pasando ahora en la selva del Darién. Bueno, esperemos que en todo caso algún momento se haga realidad todo aquello que desde UNASUR y desde la CELAC se habla de la libre movilidad, ¿no? Jesús Pérez León, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Ha tenido el acceso al derecho a la réplica. Muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y continuamos con más entrevistas.